¿Se acuerda usted de cómo va la cosa? Vamos a ver. Mientras el reino cristiano de Asturias trataba de construirse y mientras el Emirato Musulmán de Córdoba trataba de no destruirse, nos ocurrió aquí en nuestras tierras algo que iba a dar muchísimo que hablar, y es que el gran Carlomagno, valga la redundancia, salía descalabrado en los Pirineos. Eso fue, dicen, el 15 de agosto del año 778. Fue la célebre batalla de Roncesvalles. En Asturias reinaba Silo, en Córdoba Abderramán. Ninguno de los dos tomó parte en la batalla, que por otra parte quizá tampoco fue exactamente en Roncesvalles. El caso es que el episodio crucial pasó no solo a la historia, sino también a la literatura universal. Y hoy vamos a ver lo que pasó. Recordemos, Carlomagno, rey de los francos, estaba edificando una gruesa frontera en el sur, en el Pirineo, para protegerse de los musulmanes. Es lo que se llamará marca hispánica. Al mismo tiempo, los musulmanes habían establecido en el norte del Valle del Ebro su propia marca, la marca superior, al sur del Pirineo. ¿Dos poderes frente a frente? Sí, pero la España musulmana estaba atravesando por momentos extraordinariamente convulsos, y ahí es donde Carlomagno va a meter la cuchara. Efectivamente. El contexto de esta incursión de Carlomagno, que se le ocurre a Carlomagno meterse aquí, es la lucha por el poder dentro de la España musulmana. Abderramán I ha establecido el Emirato Independiente de Córdoba en el año 756, pero tiene que hacer frente a muchísimos rivales y a enormes problemas. Por un lado, los caudillos militares o políticos partidarios de los abásidas que no aceptaban a un omeya como Abderramán en el poder. Ya hemos explicado aquí aquella querella. Por otro lado estaban las facciones creadas en torno al origen étnico de los invasores, yemeníes, árabes, bereberes, sirios, etc. Y además estaban los gobernadores de territorios concretos, por ejemplo, pues en Murcia, en Valencia, Zaragoza, que se veían a sí mismos en condiciones de ejercer un poder autónomo. Con mucha frecuencia, estas tres líneas de conflicto, pues el origen étnico, el ser partidario de los omeyas o los abasidas, etcétera, se iban a cruzar entre sí. Y el resultado iba a ser un paisaje absolutamente caótico. Bueno, pues eso es precisamente lo que pasó en Barcelona en el año 776. Pues como decimos, hacia el año 776, una vistosa embajada musulmana acude a la ciudad de Paderborn, hoy en Alemania, y pide audiencia con Carlomagno. Los embajadores vienen de Zaragoza y Barcelona, tienen que proponer al rey franco un negocio político. El negocio es el siguiente. Él, Carlomagno, quiere consolidar su poder en la franja sur del Pirineo. Ellos, los musulmanes, dominan esa región, pero se ven amenazados por el nuevo poder del Emirato de Córdoba. Si Carlomagno les ayuda a sacudirse la amenaza cordobesa, los musulmanes entregarán a Carlomagno algunas plazas importantes en la zona, empezando por Zaragoza. El cabecilla de la conjura ofrece su propia garantía personal, que es Suleimán ibn al-Arabi, que es gobernador de Barcelona, un yemení que está enfrentado a muerte a los omeya de Córdoba. Suleimán compromete su palabra, él mismo entregará Zaragoza al rey carolingio. Sobre el papel todos ganan, los musulmanes del Valle del Ebro ganan su independencia frente a Córdoba, y Carlomagno gana una marca hispánica extendida hasta el mismo río Ebro. Es una oferta que Carlomagno no puede rechazar. Dicho y hecho. A lo largo del año 777, Carlomagno planificó cuidadosamente la operación. Dispuso dos grandes ejércitos cuya misión consistía en atravesar los Pirineos, uno por el este y otro por el oeste, para converger en Zaragoza. La expedición partiría en la primavera del año siguiente, cuando las nieves del Pirineo se retiran ya de los caminos. Según lo previsto, este Suleimán ibn al-Arabi se encargaría de que Zaragoza abriera sus puertas al rey de los francos. Con esa plaza ocupada por Carlomagno, los territorios musulmanes del este de España se declararían independientes de Córdoba y obedientes a Damasco, al califa, o quizá ni siquiera obedientes al califa. Y por su parte el rey franco tendría controlada una porción muy importante de la península ibérica. Todo salió a pedir de boca. El ejército franco penetró en España sin oposición relevante. A su paso por Pamplona, Carlomagno, hombre precavido, destruyó las murallas de la ciudad para asegurarse un retorno fácil si algo salía mal, y así llegó Carlomagno ante los muros de Zaragoza. Pero una vez allí,
ocurrió algo imprevisto. Zaragoza no abrió sus puertas. ¿Por qué? Porque mientras Carlomagno planificaba y desarrollaba la operación, el control de Zaragoza había ido a las manos de Husayn al-Ansari, otro influyente jefe yemení, a quien Suleimán creía aliado, pero que se manifestó como hostil. Este Husayn se negó a entregar la ciudad. Suleimán quedó en evidencia y Carlomagno compuesto y sin novia. Lo que se le planteó a Carlomagno fue un problema elemental de técnica militar. En una batalla a campo abierto probablemente los francos habrían ganado a los moros, pero claro, los moros no iban a brindarle esa posibilidad. Se encerraron tras las murallas de Zaragoza y decidieron esperar. De esta forma obligaban a Carlomagno a planificar un asedio que previsiblemente sería largo sobre la ciudad. ¿Estaba Carlomagno en condiciones de asediar Zaragoza? No. Los francos tenían tropas suficientes, pero no podían asegurar su abastecimiento. Las bases de los carolingios estaban lejísimos y era muy costoso y además muy arriesgado abrir una vía de avituallamiento otra vez a través del Pirineo. En situaciones parecidas, otros ejércitos lo que hacían era dedicarse a saquear todos los campos de alrededor. Pero esto, si lo hubiera hecho Carlomagno, le habría obligado a dispersar sus fuerzas y entonces se exponía a un contraataque musulmán. ¿Qué podía hacer? Carlomagno, que era un hombre inteligente, optó por lo más sensato, reconocer que la presa que se le escapaba, levantar el campo y volver a casa. Problemas urgentes le reclamaban en Renania, en el este de su imperio. Como no andaba sobrado de intendencia y no quería verse enredado en más jaleos en España, decidió regresar por el camino más corto, el del oeste, por el Pirineo navarro. Al fin y al cabo, para eso había ordenado, hombre precavido, destruir las defensas de Pamplona. Para más seguridad cogió preso al fracasado Suleimán y lo llevó consigo, un rehén de campanillas. Todo auguraba un repliegue rápido y sin costes, pero el destino había dispuesto otras cosas. Dice la tradición que fue en Roncesvalles, pero verosímilmente debió de ocurrir algo más al norte, en el paso de Valcarlos, sobre el mismo camino que aún hoy lleva de Navarra a Francia a través del Pirineo. Fue allí donde Carlomagno se encontró con mesnadas hostiles que le acosaban a los lados del camino. A lo largo de su ruta había podido ver una inusual agitación. No había sido buena idea llevarse como rehén al fracasado Suleimán. Los hijos del rehén moro, Aysun y Matru, habían agitado los ánimos y columnas musulmanas merodeaban por los alrededores. Al parecer, Carlomagno optó por devolver a Suleimán a sus hijos para evitarse complicaciones. Bueno, nadie osó interponerse en el camino del ejército más poderoso del siglo VIII, que era este de Carlomagno. Pero entre el collado de Ibañeta y la hondonada de Valcarlos, cerca de Roncesvalles, una multitud hostil asomó por las cumbres y una lluvia de dardos y rocas comenzó a caer sobre la retaguardia de las columnas carolingias. ¿Quiénes eran? Este es un asunto todavía no que está, es sujeto a discusión. Unos dicen que vascones, otros que una coalición de vascones y musulmanes, otros aún que eran gascones del vecino ducado de Aquitania, cuya independencia estaba amenazada por el poder de Carlomagno. El duque de Aquitania, llamado Lup, se habría enterado de la expedición carolingia y estaría esperando a las tropas de Carlomagno allí, apostado en las cumbres para aniquilarlas sin esfuerzo. Las tres hipótesis, vascones, moros y vascones, quiero decir, aquitanos de la Gascuña, han sido barajadas con semejante grado de probabilidad. El hecho es que la retaguardia de Carlomagno se vio envuelta en una emboscada atroz y sin posibilidades de defensa. Debió de ser una carnicería. La crónica carolingia da por muertos allí, entre otros, al prepósito regio Egiardo, al conde palatino Anselmo y al prefecto de la frontera con Bretaña, Roldandus, es decir, Roldán. A partir de aquí, la tradición épica construyó una historia fabulosa, la de la canción de Roldán. Cientos de miles de moros, dice la leyenda, cayeron sobre la retaguardia carolingia, comandada por Roldán, sobrino de Carlomagno, junto a los 12 pares de Francia. Roldán hizo sonar su cuerno, su olifante de marfil, para avisar a Carlomagno, pero este, engañado por un traidor, no entendió el aviso. Allí dejarían la vida Roldán y los 12 pares de Francia.
tras una férrea batalla en la que los muertos se contaron por decenas de miles. Esto, la canción de Roldán, es literatura, es decir, que tiene un valor histórico muy limitado, pero la batalla sí fue real, porque conocemos el epitafio de Egiardo y porque medio siglo después la veremos reflejada en los anales reales. Es curioso, los anales no hablarán de ella hasta después de muerto Carlomagno, y eso indica que para el rey Franco debió de ser un golpe muy duro, no tanto por sus consecuencias militares como por su coste político. Lo que parecía una presa fácil se había convertido en un fracaso tanto a la ida ante los muros de Zaragoza como a la vuelta en aquel desdichado paso algo al norte de Roncesvalles entre Ibañeta y Valcarlos. Una humillación que Carlomagno sin duda prefirió olvidar. El gran Carlos tardaría varios años en volver a poner los ojos en España. Será para otras aventuras que también contaremos aquí. En cuanto a los otros protagonistas de nuestra historia, era gente poco de fiar, para que no nos vamos a engañar. En fin, Suleimán, aquel que quería levantarse con Abderramán, mandó a su hijo Matru a dominar Barcelona y Gerona. El que sabía le va a entregar Zaragoza a Carlomagno, Husayn, ¿se acuerda? Bueno, este organizó el asesinato de Suleimán en el 780, y entonces el hijo de Suleimán, Matru, se apresuró a adoptar la política contraria a su padre. En vez de levantarse contra Córdoba, se puso al lado del Emirato de Córdoba y sitió Zaragoza, esta vez a las órdenes de Abderramán. ¿Para qué? Para acabar con Husayn. En fin, un auténtico follón. En lo que a nosotros nos concierne, la cosa es que mientras todo esto ocurría al pie del Pirineo, en la cordillera cantábrica, turbias manos empezaban a mover los hilos de una oscura conspiración. Lo veremos mañana.